Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2. Vamos a hablar sobre lo que es la destilación. El grupo está conformado por Kauski Sánchez Rubén, por Ceballos Burgos Jocelyn y Ronnie Mendoza. Bueno, tenemos lo que es la definición de lo que es destilación. La destilación vendría siendo lo que es un proceso que consiste en separar dos sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de lo que es la ebullición selectiva y la condensación. Columna de destilación. Tenemos los componentes del sistema de destilación, que son siguiente. Ya, tenemos la zona de alimentación, que es donde entrará el fluido. El armazón vertical, que es donde tiene lugar la separación de los componentes del líquido. La efectividad de la separación depende de la relación entre la altura, la columna, el diámetro y también el material con el que se va a fabricar. Las columnas de destilación oscilan entre aproximadamente 65 centímetros a 6 metros y de altura van desde 6 metros a 60 metros o más. Depende también de la sustancia que se va a utilizar. Los componentes internos de la columna son como los platos o empaquetaduras que se usan para promover la separación de componentes. La siguiente. Aquí vemos que el líquido entra y pasa hasta llegar al otro extremo y así sucesivamente. Esto no, los platos tienen unos orificios, pero no son para los líquidos, sino que para que suba el vapor. La siguiente. Ya tenemos varios tipos de platos, como platos perforados, que son placas con perforaciones que pueden ser de distintos tamaños y su construcción es la más sencilla de todas. Los platos de campana de bordeo, de barboteo, son los más utilizados a lo largo de la historia y por lo tanto hay de muchas formas y tamaños. Las campanas están colocadas encima de unos conductos de subida. Y también tenemos otros como los platos de válvula. De ahí el fluido, el vapor sube y va al condensador. Va al condensador. Provee la vaporización necesaria. Se usa para enfriar o condensar el vapor saliente en la parte superior de la columna. El ebullidor también tenemos, esto es antes, cuando el líquido baja, el líquido va al ebullidor, al reboiler, que provee la vaporización necesaria para el proceso de destilación. Y después del condensador tenemos el tanque de reflujo, que maneja el vapor condensado que viene de la parte superior de la columna, de manera de que el líquido va a volver a la columna y el vapor que cumpla las concentraciones deseadas ya va a ser el producto destilado. Bueno, tenemos lo que son los tipos de destilación. Tenemos lo que es destilación por lote o diferencial, o también la destilación continua. La destilación por lote diferencial consiste en lo que es calentar una mezcla ideal de dos sustancias, ya sea sustancia A y B, con una sustancia que tenga una volatilidad un poco más alta o un punto de ebullición mucho más bajo. En esta configuración, la destilación por lotes es hasta que la mezcla hierve. Lo que resulta de ese vapor sobre ese líquido que contiene la mezcla, es el que contiene la mezcla A y B de las dos sustancias. Tenemos lo que es la destilación continua, que consiste en una mezcla líquida, se alimenta constantemente, sin interrupción, en lo que es un proceso y en las fracciones separadas
se eliminan lo que es continuamente a medida que ocurre en las corrientes de salida, lo que es a lo largo del proceso durante la operación. Tenemos lo que es la destilación a escala de laboratorio. Vendría siendo lo que es la destilación simple, que vendría siendo que en donde el vapor se canaliza inmediatamente a lo que es un condensador. Tenemos la destilación fraccionada, que consiste en lo que es separar componentes mediante ciclos repetidos de vaporización y de condensación. Tenemos también por arrastre de vapor, que es un método para destilar compuestos que son sensibles al calor. Tenemos lo que es la destilación al vacío, que consiste en un método que se realiza lo que es a presión reducida o baja presión. Esta técnica consiste en separar en función de diferencias en los puntos de ebullición. También tenemos lo que es la destilación industrial, que normalmente para este tipo de destilación se utilizan lo que son torres de fraccionamiento o columnas cilíndricas. Estas normalmente miden de diámetro entre 65 centímetros a 16 metros y de altura desde unos 6 a 90 metros o más. Y también tenemos lo que es la destilación en bebidas o alimentos. En este caso hay algunas bebidas o alimentos que tienen lo que son vegetales. Los materiales son vegetales y contienen lo que son carbohidratos. Y estos se dejan fermentando, produciendo lo que es una solución diluida en etanol. Un ejemplo podría ser lo que es el whisky o el ron, que se preparan mediante esta destilación. Y todos estos conforman un agua lleno de ésteres y otros alcoholes. Eso es lo que le da el sabor único a este tipo de bebidas. A continuación, yo les voy a hablar sobre los usos industriales de lo que viene a ser la destilación. Aquí tenemos lo que es la refinación del petróleo, que para separar los diversos hidrocarburos y derivados del petróleo se lleva a cabo un método de destilación fraccionaria, que permite almacenar de diversas capas o compartimientos cada uno de estos compuestos derivados, a partir de la cocción del petróleo crudo. Los gases se elevan y las sustancias densas, como el asfalto y la parafina, caen por separado. Aquí podemos ver en esta gráfica, vemos cómo van subiendo dependiendo del tipo de compuesto. Mientras más liviano subirá más y mientras más pesado se irá quedando. De ahí tenemos lo que es el cracking catalítico. A menudo se hacen destilaciones al vacío en el procesamiento del petróleo, a partir de torres de vacío, para separar los diversos gases que se desprenden de las etapas de cocción del crudo. De esta manera se acelera la ebullición de los hidrocarburos. De ahí tenemos lo que es la purificación de etanol. El proceso de separación de etanol, un alcohol, del agua producto de su obtención en laboratorio, se requiere de un proceso de destilación azeotrópica, en el que se adiciona benceno u otros componentes para liberar la mezcla y permitir la separación. De ahí tenemos lo que es el procesamiento del carbón. En la obtención de combustibles orgánicos líquidos, a menudo se emplea el carbón o la madera en un procedimiento de destilación en seco, para así condensar los gases emitidos en su combustión o emplearlos en diversos procesos industriales. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver que se separa por densidades al carbón de otros componentes, ya que el carbón, al ser más denso, queda flotando en lo que viene a ser el líquido, y así se logra separar de otros más pesados. Aquí tenemos lo que es la obtención de azúcares. A partir de coco u otras sustancias naturales, puede obtenerse ciertas azúcares mediante una destilación que extrae el agua por evaporización y permite a los cristales de azúcares permanecer. Así se logra separar estas ambas partes y
mediante lo que es la destilación. De ahí tenemos lo que es el alambique. Este aparato inventado en la antigüedad árabe para producir perfumes, medicinas y alcohol a partir de frutas fermentadas, emplea los principios de la destilación mediante el calentamiento de sustancias en su pequeña caldera y en el enfriamiento de los gases producidos en un serpentín enfriando en su nuevo recipiente. Aquí, como podemos ver en esta gráfica, podemos ver al alambique y cómo se vaporizará la sustancia y se almacenará en su nuevo recipiente. Gracias.